Es una manera de justamente interactuar con los grupos superiores. Es muy lindo. ¿Okay? Entiendo que si alguien no quiere participar, es opcional, obviamente, pero participen. Es muy lindo. Realmente es un momento de felicidad porque también ustedes están festejando su logro de estar acá. Bien, a partir de abril, cuando empecemos con las clases prácticas, también van a empezar lo que llamamos nosotros tradicionalmente las entregas de anatomía. ¿Qué son las entregas? Son evaluaciones que se van a desarrollar de manera semanal o quincenal. Ya en abril se le va a pasar el cronograma de cuándo van a ser las entregas. Esas entregas van a ser en base al contenido desarrollado en la semana. Esta semana se desarrolló pulmón. La entrega de esta semana va a ser en base a pulmón. ¿Y cómo van a ser las entregas? Puede ser oral, preguntas directas entre un instructor y ustedes. Pueden ser reconocimiento de piezas cadavéricas, entran en la morgue. ¿Esto qué es? ¿La cosa? Ok, pasan ya la entrega. O escrito, que creo que va a ser lo menos práctico posible, porque la idea es directamente evaluar distintas modalidades. Porque anatomía hay que saber de varias maneras: teórica, práctica, oral, dibujar, saltar, dibujar con el cuerpo humano. O sea, anatomía, ustedes, los médicos, tienen que tener un conocimiento amplio, vasto y extenso de anatomía. ¿Por qué? Porque, como decía un profesor, que siempre lo recuerdo, nadie puede saber más anatomía que un médico, solo otro médico. Pero otro profesional no puede saber más anatomía que un médico. Y entonces, nosotros en el año vamos a tener 2 evaluaciones parciales. Hoy en día le llamamos parciales, pero hoy en día ya cambiaron esos nombres. Pero para que lo manejemos, son examen parcial. El primer examen parcial está titulado para julio, que está que todavía falta bastante tiempo. Y va a entrar todo el contenido desarrollado hasta julio. ¿Okay? Nosotros vamos a estudiar anatomía por regiones topográficas. ¿Qué significa? Vamos a estudiar anatomía por tórax, miembro superior, cuello, abdomen digestivo y genital, miembros inferiores y englobamos todo por miembro anatomía. ¿Cómo va a ser el orden? Justamente vamos a empezar. Las 2 primeras semanas son introductorias, toda la parte general. Luego empieza con tórax. Vamos a empezar con la unidad de tórax. Pared torácica, pulmón, corazón, cerrado con tórax. Abrimos otro capítulo que se llama miembro superior. Hueso, músculo, articulaciones, nervios. ¿Hasta dónde vamos a estudiar? Hasta las uñas vamos a estudiar nosotros. ¿Okay? No hay límite en la anatomía para el médico. Nos vamos a llegar hasta la uña, no quiero saber eso. Te van a preguntar cómo está conformada la uña, se le va a preguntar el examen. ¿Okay? Luego vamos a entrar a un capítulo hermoso que es cabeza y cuello. Pero no entramos en neuro todavía, es cabeza y cuello. ¿Okay? Ahí cerramos un ciclo y se rinde el primer examen. Cuello. ¿Qué significa? Que es bastante contenido. ¿Por qué? Porque el examen práctico, el examen parcial tiene 2 componentes: una parte práctica y una parte teórica. La parte práctica es en la morgue, donde van a estar marcadas estructuras con. Les cuento cómo es el examen, es simple, esto es en todas las universidades. Se toman unos números, normalmente van del 1 al 30, probablemente son 30 unidades o 30 estructuras. El número va a estar sujeto a una estructura, puede ser una arteria, un hueso o parte de un hueso, parte de un músculo, parte de un órgano. ¿Okay? No es porque está en el pulmón, entonces el campo es pulmón. Probablemente va a ser el bronquio, lobar, cementario, medial, el lobo inferior. O sea que estructuras bien identificadas. Claro que para eso ustedes van a tener sus clases prácticas, donde van a mostrar todo el contenido. ¿Okay? No es que yo en el día del examen voy a agarrar un cadáver nuevo y ese voy a evaluar. Se va a evaluar las mismas piezas que ustedes estudiaron. ¿Okay? Claro, por ahí cada cadáver para el examen final hay otra cosa, pero entonces ya van a practicar con lo otro. Entonces reconocen las piezas y ahí pasan los exámenes escritos. ¿Okay?
¿Qué significa? Que en ese examen práctico se va a marcar unidades de tórax, miembro superior y cabeza y cuello. Es bastante contenido. ¿Okay? Y el examen escrito va a ser también esas 3 unidades. Cerramos ese ciclo. A partir de ahí pasamos a la segunda parte del año, que sería ya preparando para el segundo examen parcial. Y ahí está abdomen, genitales, miembro inferior, y este año, a diferencia de años anteriores, neuroanatomía ya va a empezar con abdomen. ¿Qué significa? Que si en la hora, nosotros tenemos 5 horas de clase, vamos a dedicarle 3 horas a abdomen y 2 horas ya vamos a empezar con neuroanatomía. ¿Okay? Solamente que neuroanatomía no se va a evaluar en ese parcial. ¿Okay? Termina el segundo parcial, que va a ser en octubre, que va a incluir abdomen, genitales, objeto binario, miembro inferior. Se rinde el segundo examen parcial, mismo esquema del primer parcial. Después del segundo parcial empiezan las clases prácticas de neuroanatomía. ¿Okay? Pero ya nosotros ya vamos a empezar la teoría antes. Eso va a hacer para que sea más fácil llegar a la práctica. Al terminar el segundo examen parcial, creo que vamos a tener como un mes todavía de clases. Ahí va a ser intensivamente solamente ¿okay? Terminar la teoría y las clases prácticas. ¿Okay? ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque justamente siempre dejamos neuroanatomía para la parte final y no nos da tiempo. Se desarrolla parcialmente, no se desarrolla todo, pasan al segundo año, empiezan neurofisiología se nos sale anatomía, no progresan, pasan al tercer año, neuropatología, no progresan, llega a la semiología neurológica, se acabó todo porque es todo neuroanatomía. Entonces, por eso este año vamos a dar neuroanatomía ya desde prácticamente el tiempo de la boca, últimamente ya vamos a empezar con neuroanatomía. ¿Okay? Y neuroanatomía va a ser, como le dicen ustedes, va a ser punch. ¿Okay? Va a ser intenso porque el día de mañana van a ser de parte con quien tuvieron neuroanatomía y digan mi nombre, no puedo pasar del lado. Entonces, intenso. ¿Okay? Yo también soy neuroanatomía en otra universidad, en la Universidad Nacional, solo que obviamente por organización ellos tienen un año de neuroanatomía, eso no es tan fácil de implementar en otras universidades, pero a lo que voy es que el mismo nivel que yo tengo con ellos, el mismo nivel voy a esperar de ustedes. ¿Okay? No les comparo, son instituciones totalmente distintas, pero les voy a esperar el mismo nivel y les voy a cobrar el mismo nivel que a ellos. ¿Okay? Bien, esta imagen es sumamente hermosa. ¿Por qué? Porque justamente nos muestra las primeras disecciones cada vez. ¿Okay? Desde tiempos antiguos ya había curiosidad sobre la estructura del cuerpo humano. Entonces, las primeras disecciones, las primeras clases de anatomía, era la manera de estudiar. ¿Okay? Venían, se disecaban una parte del cuerpo y empezaban a demostrar las estructuras. Normalmente las clases eran en anfiteatros grandes, incluso gente que no era del área ni siquiera podía estar a mirar las clases prácticas. ¿Y qué es lo que llama la atención? La falta de, obviamente, conceptos de lo que hoy sabemos de bioseguridad. ¿Okay? Es muy linda la foto, hermosa, pero nada de bioseguridad porque claramente en la época no había conocimiento sobre eso. No se sabía sobre los microorganismos, no se conocía sobre los gérmenes, que hoy en día conocemos, sabemos que cuidamos obviamente para que esto no ocurra, por eso usamos la bioseguridad, que es unos ejemplos de justamente estos elementos. Bien, ¿cómo se estudia anatomía? Nosotros vamos a estudiar a través de lo que llamamos la disección, esa es la técnica de estudiar anatomía. Por eso que anatomía va a tener su componente teórico y luego en el componente práctico ustedes van a estudiar a medida que se van disecando los cuerpos. ¿Okay? Aparte de los cuerpos existen otras maneras, por ejemplo las maquetas, ¿verdad? Que son representaciones en otros materiales que no son biológicos de parte del cuerpo humano. ¿Okay? Todo es válido, todo suma para que ustedes obtengan un mayor conocimiento de anatomía.
ela para sentar. No, porque Miguel se pone el suelo me preocupó. Bien. Entonces, anatomía se estudia a distintos puntos. Nosotros vamos a enfocar en la cátedra en lo que se llama anatomía macro, que es la anatomía que yo puedo ver con los ojos desnudos. Ustedes en la cátedra de histología van a estudiar la anatomía microscópica, ¿okay? Que es la anatomía estudiada a través de microscopía. Que particularmente me parece una de las materias más complejas de la carrera. Digo yo porque yo tuve muchísima dificultad en histología. Llegué a pensar en dejar la carrera por histología. Hoy en día le tengo mucho respeto y no le quiero histología. Pero eso es normal. Van a ver ustedes que el primer año el grupo se va a dividir. Ti histología, ti anatomía. Eso es normal. ¿Okay? Pero eso no significa que el que le guste histología no va a pasar anatomía. Luego nosotros, anatomía hoy en día, se intenta o vamos a intentar hacer un conocimiento más amplio. Vamos a hablar también de anatomía clínica. ¿Okay? Vamos a hablar del pulmón y vamos a hablar también de cómo se aplica la anatomía en las patologías, cómo se aplica la anatomía en el diagnóstico de las enfermedades, cómo se aplica la anatomía en el tratamiento de ciertas enfermedades. Ya prácticamente anatomía está en todo. Vamos a hablar de anatomía radiológica, ¿okay? Vamos a hablar de cómo se evalúa a través de los métodos de imágenes a un órgano, cómo se le estudia el cerebro en una resonancia, cómo se le estudia al pulmón en una radiografía, ¿okay? Vamos evidentemente a hablar también de la anatomía quirúrgica, que como yo soy cirujano, obviamente muchos conceptos de cirugía los voy a introducir porque hay una pequeña diferencia entre. No, está bien, yo no puedo que. Algunos conceptos son un poco distintos cuando enfocamos hacia lo quirúrgico. ¿Okay? Principalmente, obviamente, voy a hablar de mi área, que es neurocirugía. La neurocirugía quirúrgica es muy distinta a la neurocirugía quirúrgica. Obviamente, yo a veces le voy a ofrecer ambas, pero les voy a exigir la neuroanatomía descriptiva, no la quirúrgica, porque eso es para especialistas, ¿okay? Y sería injusto con ustedes. Vamos a utilizar en algunos casos anatomía comparada. ¿Qué significa? ¿Qué creen que significa anatomía comparada? Muy excelente. ¿Por qué? Porque en la práctica nosotros, los cirujanos, en nuestra formación, en muchas ocasiones hacemos simulados de cirugía con otros mamíferos antes de hacerlo en un ser humano. ¿Okay? Ampliamente utilizamos utilizamos los cerdos justamente. Creo que da la señal de Oye, bien, utilizamos los cerdos para justamente hacer cirugía. Por ejemplo, cirugía de vesícula biliar, una colecistectomía, lo hacemos en un cerdo vivo para que luego yo agarre esa técnica y lo haga en un ser humano. En neurocirugía, cirugía de columna, lo hacemos en un cerdo, colocamos tornillos, sacamos la médula, abrimos el cerebro y luego eso lo llevo a un ser humano. ¿Okay? Eso es anatomía comparada. Por ejemplo, ¿cuál creen que es el mamífero que tenga un cerebro igual al humano? Podría ser, pero como es más difícil conseguir, ¿cuál creen que es algo que es más accesible? Accesible. Pero el tamaño también. Vaca. Muy bien. No sé si me dijeron vaca a mí, pero sí, vaca. Porque aunque no crean, yo también tenía esa duda cuando. En mi caso, un poquito. Un poco. La primera vez que vi el cerebro de vaca, me imaginaba algo de este tamaño. Y no, el
cerebro de vaca es la mitad del cerebro humano, ¿okay? Es mucho más pequeño, pero es el que tiene más parecido. En algún momento les voy a compartir un trabajo que yo hice en la residencia, donde agarrábamos cerebros de vaca, le inyectábamos sustancias como agar, que es una gelatina, le inyectábamos un plástico, no me acuerdo su nombre ahora, y simulábamos cirugía de tumor cerebral. Llevábamos a nuestro laboratorio con el microscopio y operábamos. ¿Okay? Todo eso es parte justamente de anatomía comparada, pero con aplicación quirúrgica. Y luego, en los siguientes años, van a estudiar cómo funciona la anatomía, ya una función más detallada. Obviamente que en la anatomía humana también vamos a estudiar por lo menos a grandes rasgos cuál es la función del pulmón, cuál es la función del hígado, pero cuando lleguen a fisiología van a estudiarlo de forma molecular. ¿Okay? Y luego cómo se enferma la anatomía, cómo se ve la anatomía enferma. Yo conozco el pulmón normal, sano, pero ¿cómo es el pulmón con neumonía? O cómo es un corazón con infarto agudo y miocardio. ¿Okay? Entonces voy a ir estudiando en patología. De repente aquí en anatomía, en algunas ocasiones vamos a meter un poco de patología, pero vamos a enfocarnos principalmente en la anatomía macro, clínica y radiológica. ¿Okay? O sea que es mucho contenido. Bien, el cuerpo humano, para su mejor estudio, se divide en varios sistemas, de una manera de clasificar a los órganos. Tenemos, partiendo ahora del sistema esquelético, que es el sistema de sostén de todo el organismo. Tenemos el sistema muscular, que en conjunto con el sistema óseo permite todos los movimientos. ¿Okay? A eso le llamamos el sistema sanguíneo o sistema vascular, donde su órgano central es el corazón, se encarga de bombear la sangre. Luego tenemos todo el sistema digestivo, que se va a encargar, como su nombre lo dice, de hacer la digestión de los alimentos, va de boca a ano. El sistema urinario, encargado de filtrar a la sangre. Vamos a tener el sistema nervioso, que se va a encargar de integrar todas las funciones del cuerpo humano. ¿Okay? Vamos a estudiar el sistema endócrino, que son las hormonas, cómo eso actúa a nivel del organismo. El sistema linfático, que es un sistema encargado del drenaje de lo que llamamos nosotros el líquido linfático. Estudiar profundamente. Siempre, cuando yo estudio un órgano, voy a estudiar su descripción, su relación, su localización, obviamente. Voy a estudiar su vascularización, su inervación y sus linfáticos. ¿Qué significa? Que en un examen oral se les pregunta estómago, tienen que conocer cómo es el estómago, dónde está el estómago, con quién se relaciona el estómago, qué arterias nutren al estómago, qué venas drenan al estómago, qué nervios inervan al estómago y qué linfáticos drenan al estómago. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si yo desconozco uno de esos temas, no voy a conocer realmente para qué sirve el órgano. Si yo conozco y sé que el estómago está inervado por el plexo solar y yo voy a operar al estómago, entonces yo ya sé que el plexo solar es el que le permite sentir dolor al estómago. Entonces en una cirugía puedo yo bloquear el dolor a través del plexo solar. Entonces en anatomía, ¿cómo voy a saber eso? Si yo sé que el hígado tiene un drenaje linfático extenso a otros órganos, entonces si el paciente tiene un cáncer de hígado, yo puedo saber por su drenaje linfático a dónde va a dar metástasis ese cáncer, a dónde va a migrar ese cáncer. Puedo adelantarme incluso a ese hecho y tratar antes de que ocurra. ¿Okay? Por eso que todo en anatomía es integral. ¿Okay? Cuando estudiemos tórax, vamos a estudiar pared torácica, vamos a estudiar huesos, músculos, vamos a estudiar las arterias de cada uno de los músculos, los nervios de cada uno de esos músculos. Cuando entremos al órgano, un pulmón, vamos a estudiar la vascularización del pulmón, la inervación del pulmón, los linfáticos del pulmón. ¿Okay? Todo, no va a existir
En anatomía nada es más importante que todo. Todo es importante, todo se tiene que saber. Bien. Nosotros en la práctica estudiamos como anatomía toporácica, que normalmente el cuerpo humano a grandes rasgos, grande cabeza, cuello, tórax, que normalmente viene hasta en la rodilla costal, miembros superiores, abdomen, miembros inferiores. El abdomen, por cuestiones prácticas, puedo dividir en un abdomen digestivo y un abdomen genitourinar, pero es abdomen. ¿Okay? Ya aquí en la parte inferior, lo que es pelvis hace referencia al esqueleto, principalmente, el esqueleto de la pelvis. Entonces, esta es la manera que nosotros vamos a estudiar anatomía por regiones topográficas. ¿Okay? Vamos a empezar aquí en tórax. Vamos a estudiar todo lo que hay dentro del tórax. Lo pasamos a miembro superior, que relativamente es mucho más fácil. Y luego entramos a cabeza y cuello, que normalmente es el mayor terror en anatomía. ¿Okay? El adelanto. Que normalmente el que nos deja sin dormir es cuello, hasta que llega el anatomía. Y ahí, caput. Entonces, pero para eso obviamente vamos a ir construyendo paso a paso las distintas unidades. Siempre le voy a exigir que lean, adelántense a la lectura. ¿Okay? Bien. Estos son los sistemas. Otra vez, obviamente, se divide en varios sistemas dependiendo del tipo de tejido que se estudia. ¿Okay? Normalmente, cuando hablamos de miembro, principalmente vamos a tener todo lo que sea huesos, músculos, vasos y nervios. No tenemos órganos como tal, vísceras como tal, no tenemos en los miembros. Por eso hace que sea un poco más simple, ¿okay?, el estudio. Pero sí, muchas veces estudiar miembros requiere un poco de ensayar la memoria. ¿Por qué? Porque son muchos músculos, muchas inserciones, ¿okay?, mucha inervación. Por ejemplo, si yo voy a estudiar al músculo que me flexiona los dedos, debo conocer dónde es su inserción proximal, dónde es su inserción distal, cuáles son los nervios que me permiten ese movimiento, cuáles son los movimientos que realiza ese músculo. ¿Okay? Cada uno en su momento. Bien, muy importante, como tenía un profesor de cirugía y anatomía que siempre decía, estudiar anatomía, solo anatomía, es aprenderse un idioma nuevo. ¿Okay? Son muchos nombres nuevos, muchos términos nuevos. Van a escuchar e incluso le van a dar sentido diferente a muchas palabras. Por ejemplo, cuando yo fuera a anatomía digo que algo es anterior, hago referencia que es algo que ya pasó, anterior. La anatomía anterior es todo lo que está adelante. ¿Okay? Entonces les doy un significado diferente a palabras de uso común. Y aparte de eso le vamos a incluir muchísimos nombres propios, músculos, huesos. ¿Okay? Entonces, abran su mente para aprenderse un idioma nuevo que se llama anatomía. ¿Okay? ¿Cómo se aprende? Leyendo y poniendo en práctica. Una sugerencia, mejor dicho, un consejo que siempre les doy, porque aquí, evidentemente, probablemente un 70% son brasileños, ¿verdad? Más. Profesor, somos 5 alumnos por ahora. 5 en esta sección. Entonces, los demás háganse amigos de esos 5. ¿Por qué? Para aprender y a practicar el español. Porque estoy 101% seguro que en sus casas hablan el portugués. En el recreo hablan el portugués. Nadie practica el español. Está bien, probablemente me van a decir, no, pero yo en 6 años vuelvo a mi país. Ok, pero por 6 años van a estar aquí y les va a ser más fácil si empiezan ahora ya a practicar el español. ¿Okay? Un consejo es lean en español. Estudien de un libro en español. Sé que cuesta, pero inténtenlo. ¿Okay? Porque, claro, en el primer año hay, hasta mitad de año por lo menos, hay tolerancia con el idioma. A partir de allá ya no. ¿Okay? Tolerancia con los términos técnicos. Claro, por eso se les dice que lean en español, con los términos técnicos. ¿Okay? No puedo yo venir a un examen y decir
Este es el hígado. Sí. Es hígado en español. Hígado es en portugués. ¿Okay? Entonces, va a haber un punto de corte donde los términos técnicos se les va a exigir en el idioma que corresponde. ¿Okay? Yo entiendo portugués, hablo parcialmente portugués, pero puedo hablar con usted en portugués, pero fuera de clase. En clase vamos a hablar en español, capaz en guaraní, para que también ya conozcan el otro idioma. Porque, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Que lleguen el día de mañana con sus pacientes y haya lenguaje en el paciente. Y el paciente en Paraguay habla en español, guaraní, pero el 99,9% habla algo que se llama yopara. Es una mezcla entre el guaraní y el español. ¿Okay? Yo siempre digo, yo le quiero mucho a Paraguay. Hay cosas que no le quiero, pero quiero a mi país. Pero me parece que entre los países de habla hispana, el paraguayo siempre me pareció un español feo, hasta diría. Pero después digo, no es culpa nuestra, es culpa de que tenemos dos idiomas y es imposible separar uno del otro. Y hay veces que nos expresamos mejor en guaraní. Por ejemplo, cuando quiero decir algo lindo, no hay grosería, no te pensamos por la cabeza. Cuando quiero decir algo lindo, a veces lo digo en guaraní. Por ejemplo, suena más lindo demorar por aquella que decirle sos linda como un sol. Así gracias. Ahora, si le decís en guaraní, demorar para aquella, suena como una poesía, ¿verdad? Entonces, eso obviamente es el idioma, es un factor. ¿Okay? Anatomía tiene mucha tecnología en latín todavía en algunos textos. La Target justamente intenta sacar eso de la actualidad y traer una nomenclatura un poco más globalizada. ¿Para qué? Para que el alumno que estudia anatomía en la UP del presidente Franco tenga el mismo lenguaje anatómico que el alumno que está estudiando anatomía en una universidad en Perú. ¿Okay? Para eso unificamos la bibliografía. Y en algunos casos vamos a escuchar lo que se llaman los epónimos, que son abundantes. Yo me formé en una época distinta, no soy tan viejo, de hecho no soy viejo, me considero adolescente, adolescente ya, me considero un adulto joven. Pero en mi época estudiábamos mucho a base de algo que se llamaba epónimos, porque utilizábamos libros más viejos. ¿Qué son los epónimos? Son las estructuras anatómicas que llevan el nombre de personas que descubrieron o describieron primera vez esa estructura. Por ejemplo, aquí le doy el ejemplo, trompa de falopio. Hoy en día no se le conoce como trompa de falopio. Yo le conozco como trompa de falopio, pero la nomenclatura actual directamente es trompa uterina. ¿Okay? Probablemente muchos epónimos todavía le va a ser familiar, pero vamos a ir intentando utilizar ya la nomenclatura más internacional para que justamente tengamos el mismo lenguaje. Probablemente en la clase siempre se le va a decir igual el epónimo, pero para que más que nada una cuestión histórica. ¿Okay? Neuroanatomía, sin embargo, todavía tenemos bastante función a los epónimos. Porque, ¿qué pasa? Muchos de los neurocirujanos, ya son mayores, estudiaron en una época donde se utilizaba prácticamente todo epónimo. ¿Okay? Pero hay ciertas estructuras, principalmente de neuroanatomía, que sí, a nivel internacional, seguimos usando sus epónimos. Hay cosas que todavía no cambiaron. Entonces, vamos a escuchar muchos epónimos, mucho, pero en los exámenes siempre se le va a exigir la nomenclatura internacional. ¿Okay? Bien. Entonces, para empezar a estudiar anatomía, lo que nosotros lo que vamos a hacer es describir a los órganos. La cátedra se llama Cátedra de Anatomía Topográfica y Descriptiva. Topográfica es localizar a la estructura en qué parte del cuerpo se encuentra, y descriptiva es describir a ese órgano. Por ejemplo, tiene forma de triángulo, antes tenía una forma de triángulo.
tiene una forma de un cubo, forma cuboidea, ¿ok? Forma de un paralelepípedo, forma de paralelepípedo, con sus caras, sus bordes, ¿ok? Eso es lo que llamamos la anatomía descriptiva. Y existe algo que para unificar el criterio que es la posición anatómica. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando nos vayamos a la morgue, el cuerpo va a estar acostado, ¿okay? Pero cuando uno describe la estructura dentro del cuerpo, lo describe como si el cuerpo estuviese de pie, ¿okay? Porque si yo miro el cuerpo, le miro, por ejemplo, el estómago en ese cuerpo para mí tiene una cara posterior y una cara anterior, porque está acostado. Pero realmente el estómago no tiene cara, superior e inferior, sino que tiene una cara anterior y una cara posterior. ¿Por qué? Porque al estómago se le estudia en posición anatómica. Entonces está descrito en posición anatómica. Porque a veces resulta un poco confuso llegar a la morgue, yo veo el cuerpo y está así plano mi riñón, y yo veo, no, el riñón tiene una parte superior y una parte inferior, pero realmente no tiene esas partes, tiene una parte anterior y una parte posterior. ¿Por qué? Porque se le estudia y se lo describe en posición anatómica. ¿Y cuál es la posición anatómica? La posición anatómica es de pie, mirada al horizonte. La mirada, cuando digo la mirada al horizonte, es ni arriba ni abajo, es al horizonte. Los pies levemente separados, ¿ok? Así como están aquí. Los talones no se tocan, solamente están separados, ¿ok? Miembro superior a los lados del tórax, levemente separados del cuerpo, no están ni pegados ni separados, levemente separados, con la mano en una posición que se llama supinación, que significa con la palma hacia adelante, ¿ok? Supinación. Entonces la posición anatómica es esta, que significa que cuando yo describa a un órgano, me tengo que imaginar que el órgano está en esta posición, ¿ok? Ahí sale que, por ejemplo, el corazón está aquí, sus caras son anterior, posterior e inferior, porque él está en esta posición, ¿ok? Porque si yo le pongo el decúbito dorsal, obviamente cambia la posición del cuerpo, pero la nomenclatura va a seguir la misma, porque ese órgano se describió en posición anatómica. Esto es lo primero que se le va a poner en una entrega, ¿okay? Describir la posición anatómica. Claro, porque de ahí viene todo después. Si ustedes comprenden que el órgano se le estudia en esta posición, es mucho más fácil localizarse, ¿okay? Algo que les va a ayudar bastante, si ya no tienen, háganse, consíganse el atlas. Los atlas son solamente gráficos. Para mí, siempre el más práctico va a ser Netter. Es un atlas dibujado, sumamente práctico. ¿Qué significa? Van a tener su libro en la tarjeta, van a leer su libro y al lado de ustedes va a estar su atlas. Entonces, yo voy leyendo el estómago, tiene esta cara, y miro ya mi atlas. Mira, acá están las caras que dice el libro. Entonces, no es que yo voy a estudiar el atlas no sirve para el lectura, el atlas sirve para los gráficos. Existen varios atlas. Existe, por ejemplo, el atlas de Yokoshi, que es un atlas de piezas cadavéricas. Muy linda, pero cuesta un poco más. ¿Por qué? Porque él tiene disecciones cadavéricas que difícilmente uno va a entender en la facultad. ¿Okay? Netter es algo más descriptivo y se acerca un poco más a la realidad. Bien. Entonces, puedo tener varias vistas. Una vista anterior, que es mirarle desde frente, que también se le conoce como una vista ventral. ¿Por qué? Porque está hacia el vientre, ¿ok? Panza, vientre. Todo lo que esté hacia anterior, hacia el vientre, se le conoce también como ventral. Y todo lo que esté hacia atrás, se le conoce como dorso o también en posición dorsal. Entonces, este cuerpo humano tiene una vista anterior o ventral y una vista posterior o dorsal. Y esta vista es una vista lateral, ¿okay? Que puede ser lateral izquierda o lateral derecha, ¿okay? De allí salen otros conceptos para hacer la topografía del cuerpo humano, que son los ejes y los planos.
Los ejes son líneas que cruzan al cuerpo de un extremo a otro. ¿Okay? Se definen tres. Tengo un eje que llamamos nosotros longitudinal, que va desde la punta de la cabeza hasta los pies y cruza en el centro mismo del cuerpo. Se llama eje longitudinal. ¿Okay? Luego tengo un eje que le va a cruzar al cuerpo desde, en el caso del anterior, hacia posterior. ¿Qué significa? De ventral a dorsal. Se llama eje sagital. ¿Okay? Adelante hacia atrás. No es atrás hacia adelante, es adelante hacia atrás. ¿Okay? Les vamos a hablar de los cortes, porque estos son solamente ejes para orientar. ¿Okay? Que los ejes son similares, pero vamos a ver cómo son los cortes. Y luego tengo un eje transversal, que es un eje lateral, que va de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. Ahí sí, puede ser viceversa. ¿Okay? Tres ejes cruzan el cuerpo, tres líneas. ¿Okay? Una línea que va de arriba hacia abajo es longitudinal. Uno que va de adelante hacia atrás se llama eje sagital, y uno que va de un lado para el otro, eje o transversal. Cualquier eje que no coincida con la descripción anterior se lo va a incluir en el eje oblicuo. Y significa que es un eje que corta en un punto que no corresponde al punto del oblicuo. Muy importante, porque obviamente la anatomía no es 100% simétrica. Vamos a tener órganos que son totalmente asimétricos, por ende vamos a tener muchos ejes oblicuos. Y ahí viene lo que justamente preguntó la delegada. Y ahora, muy bien, y ahora va a ser mi víctima corporal. Y lo que se siente en el centro. Vale, bien. Los planos de corte son referencias donde yo voy a imaginariamente cortar el cuerpo humano y separar en dos partes. Estos son los planos de corte. El plano transverso, que también es conocido como horizontal, va a cortar el cuerpo humano en una parte superior y una parte inferior. ¿Okay? Obviamente aquí pone como referencia a nivel del tórax, pero esto puede ser el cuello, la cabeza, el brazo. ¿Por qué? Porque cuando ustedes empiecen a estudiar sus libros, van a ver que el libro te va a decir visión del corte transversal del tórax. Significa que le cortó al tórax una mitad superior y una mitad inferior. ¿Okay? Luego tengo un plano coronal, que es, su nombre dice coronal, corona, ¿okay? Diadema, tiara, ¿okay? Entonces corta al cuerpo humano en una mitad anterior y una mitad posterior, o una mitad anterior, o anterior y una mitad posterior o dorsal. Eso, muy bien. Son las mismas Dos. relaciones, pero con nombres distintos. Significa que ventral y anterior es lo mismo. ¿Okay? Pero van a escuchar mucho ambos. ¿Okay? Bien, y luego tengo un plano que divide al cuerpo humano en una mitad derecha y una mitad izquierda. Se le llama corte de plano sagital. ¿Okay? Al horizontal también se le conoce como un corte axial. ¿Okay? Entonces, corte axial o horizontal, corte coronal y un corte sagital. Son los tres cortes en los cuales uno puede mirar al órgano. ¿Qué significa? Cuando yo agarro un órgano, por ejemplo, al cerebro, puedo cortar al cerebro en estos tres planos. ¿Okay? Para ver cómo es el interior de ese órgano. Para eso uno hace los planos de corte. Si yo quiero ver cómo es el pulmón, entonces puedo cortar el pulmón en sus tres cortes y ver cómo es el pulmón en sus distintos cortes. ¿Cuándo esto va a tener aplicación clínica? Cuando empecemos a estudiar los órganos por imagen. Si yo miro una tomografía de cráneo, de cabeza, los cortes que voy a ver van a ser corte axial, coronal y sagital. No puedo ver al órgano como tal, porque es una reconstrucción de imagen,
pero yo tengo que conocer la anatomía normal para poder identificar qué es lo que estoy viendo en esas posturas. ¿Okay? Para ello es importante justamente conocer estos tres planos. Toda anatomía, a partir de acá, te van a escuchar todos los días que te han subido estos tres puntos. ¿Okay? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Cállense, hablen ahora, cállense para siempre. Algo así. Mentira. Siempre que haya dudas, levanten la mano y ahí vamos a aclarar las dudas. Una cosa que les voy a pedir es no salgan de la clase con dudas. ¿Okay? Porque si se van a la casa con las dudas, la otra semana recién nos vamos a encontrar. Sí. Perfecto. Si es un plano de corte sagital, me divide en una porción derecha y una porción izquierda. ¿Okay? Y obviamente en un plano axial superior e inferior. También, ojo, a lo superior también a veces le puedo llamar craneal y a lo inferior le puedo llamar caudal. ¿Okay? Craneal porque está hacia la cabeza, caudal porque está hacia abajo. Bien. Y ahí tengo los planos de corte. ¿Okay? Entonces, este plano es un plano de corte una mitad derecha y una mitad izquierda. Ese plano sagital puede, esto pasa por la mitad del cuerpo, pero si pasa por fuera de la mitad, se llama parasagital, es paralelo a la eje sagital. Entonces le agregamos un término más. ¿Qué significa? Que si yo agarro y corto aquí en la mitad, esto es sagital. ¿Okay? Esto ya es parasagital, porque está paralelo al sagital. ¿Okay? En ese caso, no se puede la 4. En ese caso le agregamos otro término que es el parasagital. Y luego lo otro que ya vimos, ¿verdad? El eje axial y el eje coronal, o plano de corte. Bien. Y obviamente, al igual que los ejes, cualquier plano que no coincida con estas direcciones es plano oblicuo. ¿Okay? Un plano oblicuo es, por ejemplo, esto. ¿Por qué no es ni sagital, ni coronal, ni ni axial? Es oblicuo. También puedo cortar al órgano en esas porciones dependiendo de qué parte del órgano quiera ver. ¿Okay? Y ahí empiezan un piñón de nuevos términos que vamos a empezar a estudiar. ¿Por qué? Porque cuando no describo anatomía, no describo, está encima de, está sobre esto, está atrás de aquello. No. Utilizo términos técnicos adecuados. Medicina, en general, tiene muchísimos términos técnicos propios de la profesión. Y eso es algo bueno, porque el día de mañana, cuando ustedes estén, por ejemplo, en una visita médica, una recorrida médica, y haya gente que no es del área de salud, es una manera de que ellas no sepan lo que estamos diciendo, porque puede que estemos diciendo todas malas cosas, pero ellas no van a saber porque ellos no conocen los términos. ¿Okay? Muchas veces en la residencia, yo el año pasado fui de residente, yo le retaba a mis residentes utilizando términos técnicos, entonces nadie sabía que yo le estaba retando, probablemente veía que yo le estaba enseñando nada, probablemente le estaba retando. Y ahí empezamos con los términos. ¿Okay? Todo lo que esté hacia anterior, hacia adelante es anterior o ventral. Lo que esté atrás, posterior o dorsal. Todo lo que esté hacia arriba, superior o craneal. Todo lo que esté hacia abajo, inferior o caudal. Ahora, todo lo que esté cerca de la línea media se llama medial. Significa, vamos a suponer, de nuevo voy a usar este bolígrafo. Acá. ¿Okay? Este bolígrafo, en esta posición, está medial o lateral. Está medial. ¿Y si está acá? Fácil, ¿ven? Bien.
Ahora, también puedo llevar en cuenta el origen, el punto de origen del órgano. Clásico ejemplo, miembro superior. ¿Okay? ¿Dónde está el origen del miembro superior? En el hombro. ¿Okay? Ahí está la raíz del miembro superior. Entonces, todo lo que esté cerca al hombro se le va a conocer como proximal. Todo lo que esté alistado se le va a llamar distal. Por ejemplo, la arteria braquial en su porción proximal se relaciona con la arteria axilar. En su porción distal se divide en sus ramas cubital y radial. Es cómo se aplica la terminología de proximal y distal. A eso se refiere. O, por ejemplo, el nervio femoral en su porción proximal tiene relación con la arcada crural y en su porción distal tiene relación con el anillo del tercer grado. Por decirlo. ¿Okay? Bien. Entonces, proximal más cerca de la raíz, distal más lejos de la raíz del órgano que estamos estudiando en ese momento. ¿Okay? Muy bien. Ahora, vamos a estudiar estructuras que se van a encontrar. Si yo parto el cuerpo a la mitad derecha, la mitad izquierda, todo lo que esté del mismo lado se le conoce como lateral. ¿Okay? Están del mismo lado. Por ejemplo, yo parto el cuerpo a la mitad, entonces el pulmón derecho es homolateral del miembro superior derecho. Eso significa. ¿Okay? Están en el mismo lado. Y si están en lados opuestos, se llama contralateral. Por ejemplo, el hemisferio cerebral derecho controla los movimientos de la porción contralateral del cuerpo. ¿Okay? Y ahí, obviamente, el homolateral también van a escuchar el término ipsilateral, que es lo mismo. ¿Okay? Lo que las facultades siempre decían, él es mi ipsis. Significa que es su amigo. Yo nunca tuve ipsis, pero bueno. Ipsis es que están juntos, al mismo lado. ¿Okay? Yo soy ipsis de ustedes ahora mismo. ¿Okay? Estamos juntos estudiando anatomía. Axial es cuando está localizado sobre el eje. ¿Okay? Cuando hablo de axial, principalmente me refiero al eje de la línea eje axial. Y es el eje principal del cuerpo humano. ¿Okay? Intermedio significa que se encuentra entre dos estructuras. Por ejemplo, el corazón es intermedio a las médulas. ¿Por qué? Porque él está en el medio entre ambas médulas. Mediano significa que se encuentra en el plano sagital justamente. Por ejemplo, la columna vertebral. La columna vertebral es mediano porque él está exactamente en la línea sagital, en el plano sagital. Luego, en cuanto a profundidad o superficial, puede ser más superficial o más profundo. Por ejemplo, el plexo solar es profundo al estómago, que significa que está en mayor profundidad que el estómago. O puedo decir, por ejemplo, la vena epigástrica superficial está en un plano más superficial que la vena epigástrica profunda. No, ya no le hice todo. ¿Okay? Ahora, externo e interno significa en relación a un órgano. Por ejemplo, los linfáticos de la curvatura menor se encuentran en el extremo externo del estómago. Está más por fuera que hacia adentro. ¿Okay? Bien, y hay una mezcla de todos los términos. Professor, pode desligar um pouco no ar? ¿Cómo? Desligar o... Ah, es que yo no tengo. Está frío. Usted no tiene su. Hay teléfonos que tienen. No, este es solamente el teléfono. ¿Saben qué es? Siempre lo hago de equipo, hay de equipo. El mediano es el que coincide lo que bien. Entonces ahí tengo una referencia de todos los cortes, ¿verdad? Miren cómo el coronal se puede utilizar en distintos niveles. Nivel del pie, por ejemplo. Horizontal, a nivel de la pierna. Entonces, siempre un órgano puede tener los 3 cortes. Y los 4, si es que le incluye un corte oblicuo. ¿Okay? Bien. Bien, vamos a hacer una pausa.